En este video abordaré las características de la reflexión filosófica, del filosofar, quiénes lo pueden hacer, cómo hacerlo y en qué consiste. Una característica es tarea, el filosofar o la reflexión filosófica es tarea de seres racionales que deben gozar de salud mental, es decir, no caben las reflexiones privadas en tanto que carecen de elementos observacionales comprobables. Imaginemos que alguien inventó un lenguaje y que solamente él conoce las reglas, de tal manera que pues no vamos a poder comprender ni saber si está en lo correcto o en lo falso. Por supuesto, debe tener un interés por el saber, interés por investigar, cuestionar el conocimiento. ¿Por qué? Superando la descripción del problema, ¿cómo ocurre? 2. La segunda característica sería búsqueda de respuestas sobre por qué X es un problema o por qué es un problema cuestionar. ¿Qué queremos decir cuando decimos que sabemos, por ejemplo, que existe el hombre de las nieves? Finalmente es cuestionarnos cómo podemos demostrar eso que estamos diciendo, ¿no? ¿O por qué decimos eso? ¿Qué argumentos, qué razones tenemos para ofrecer? La tercera son explicaciones racionales, coherentes, demostrables, explicables. Coherencias que estén seguidas, que una se siga de la otra, que haya relación. Demostrables, que sean criterios observacionales por todos. Todo tiene una razón de ser en este caso, en esta característica de la reflexión filosófica. El logos es un término griego que significa razonamiento, argumentación, inteligencia, pero también lo que es, ¿no? o palabra o lenguaje. Entonces, a través del logos y todas estas descripciones, es como podemos buscar y responder lo que afirmamos, que todo tiene una razón de ser, es decir, una explicación racional. No es fácil aceptar que algo exista, ocurra, cambie, etcétera, o se mueva sin una causa primera. Es decir, el logos es lo que nos empuja, insisto yo. Se rechazan las razones débiles, a través del uso del logos se rechazan las razones débiles. Es decir, proposiciones que no están relacionadas con el problema o no son claras. Cuarta, se construyen modelos explicativos de los problemas. Esto es de aquello que se quiere explicar, conocer, comprender, teniendo claro que no hay una respuesta absoluta. Los modelos explicativos son estafetas de conocimiento que otro filósofo o científico tomará en su momento para continuar la construcción del conocimiento. Quinto, partir de la comprensión de un problema para contextualizarlo y ampliar la investigación. Se trata de buscar las raíces, el origen, las causas que generan o provocan un problema. Esto es semejante, imagínense, a la búsqueda de lo que originó un río. En este caso, el explorador partirá de la desembocadura de un río en la mar y ascenderá hacia la alta montaña en busca de las fuentes en que se originó el río. En pocas palabras, sube de lo condicionado a las condiciones, a las causas. Sexta, construye un método de investigación. A través de un método de investigación, el filósofo delimita su investigación con el propósito de no desviarse del tema de su trabajo, o incluye información que no tenga nada que ver con su objeto de investigación. La siguiente característica de la reflexión filosófica o del filosofar es plantear un sistema lógico de proposiciones. Hablar de sistema es hablar de que las razones que componen nuestros argumentos deben ser ordenados, coherentes, precisos y pertinentes. Pertinentes, no dejen
no dejen de observar y de tener relación con el tema o problema que se está investigando. El octava es mantener una actitud crítica. No conformarse con respuestas inmediatas. Indagar es la característica obsesiva del filósofo. Kant, un filósofo alemán, nos advierte que los sentidos nos engañan, nos dan información aparente de las cosas. Tenemos que confrontarlo con sus conceptos, hacer uso de nuestro entendimiento para validarla. Pero previamente, muchos siglos atrás, Platón, en su diálogo Tetetes de la ciencia, lo ilustra a través del diálogo algo que le llama mito de la caverna, de manera ejemplar, la debilidad que nos aporta los sentidos. En esta explicación que hace, Platón dice que la información que captamos a través de los sentidos son siluetas, formas, de las cosas, y requerimos unir toda esa información y conformar conceptos, es decir, hacer uso de nuestro entendimiento. El conocimiento se construye, y esto no, por supuesto, con sus reservas lo dirá Platón, también su perspectiva lo dirá Kant, entre otros filósofos, pero a grandes rasgos la reflexión filosófica señalará la importancia de que unir el entendimiento y la sensibilidad. Aquí una explicación de cómo los sentidos pueden engañarnos y por ello las respuestas inmediatas no son convincentes. Vean este fragmento de la explicación del mito de la caverna que se hace en la serie Merlí, que me parece todavía se encuentra en YouTube. Como hoy es el primer día de clase, empezaremos por la asignatura más importante, filosofía. Hoy, Platón. Te contaré una historia, el mito de la caverna. Apaga la luz. Siéntate, oye, esto lo tienes hecho un asco. El próximo día lo quiero limpio. ¿De acuerdo? Siéntate. Mira, esta es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad, porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. El sol le ciega los ojos, pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras de la cueva. Iván, mírame. Mírame. Yo te sacaré de la caverna. Bueno, hasta aquí la explicación, ¿no? Continuamos. La octava es develar la verdad. El filósofo pone a disposición de todo ser racional su reflexión, empujarlo hacia la comprensión y certeza de aquello que creemos conocer. Apelaré a la definición que hace la Real Academia Española y que
aquí la pueden ver en la lámina, del término develar para explicar este inciso. Finalmente, descubrir algo oculto, desconocido, sacarlo a la luz, es justamente el compromiso del filósofo y a través de su reflexión o a través del filosofar. Y es un compromiso desinteresado poner a disposición de todo ser racional su reflexión, empujarlo hacia la comprensión y certeza de aquello que creemos conocer. Nietzsche, un filósofo alemán, nos habla de un martillo con el que el hombre romperá de sí mismo aquello que se ha añadido a su ser y le impide conocerse a sí mismo, recuperar y retomar su verdadera naturaleza, es decir, recuperar los valores que lo han hecho humano. Con el martillo filosófico, Nietzsche busca liberar al hombre todo aquello que ha construido para su mal, que no le ha permitido nuevamente recuperar su ser, el goce, el disfrute de los placeres, pero también el ejercicio intelectual. Escribe en El crepúsculo de los ídolos, Friedrich Nietzsche: en el mundo hay más ídolos que realidades. Este es el mal de ojo y el mal de oído que tengo yo para este mundo. Ir haciendo preguntas a base de golpearlos con el martillo y oír tal vez como respuesta a ese conocido sonido a hueco que revela unas entrañas llenas de aire. Representa una delicia para quien tiene otros oídos detrás de los oídos, para este viejo psicólogo y cazador de ratas que soy, ante quien tiene que dejar oír su sonido precisamente aquello a lo que le gustaría permanecer callado. Precisamente lo que la cita de Friedrich Nietzsche nos está hablando es un tanto de lo que se hablaba en el punto anterior y que lo ilustré con el mito de la caverna. Pero la actitud crítica en este punto de develar la verdad ya es un compromiso de utilizar la actitud crítica para descubrir, desenmascarar algo. Y esto es lo que está haciendo Friedrich Nietzsche en su filosofía. Nietzsche, filósofo alemán, será muy importante para crítica del hombre moderno en el siglo XX. Bien, la 10ª característica de la reflexión filosófica es impulso a la acción. El filósofo Marx, también alemán, decía que para filosofar no es simplemente interpretar la realidad, sino es transformarla. Toda transformación demanda una actitud creativa y valiente, repito. Ya la filosofía para Marx no es interpretar la realidad, sino la tarea es transformarla. Y lo estamos viendo con la reflexión filosófica, ¿no?, en sus características. Entonces, este filósofo transformador tendrá energía para emprender y enfrentar los problemas y retos que se presentan cuando pretendemos cambiar de paradigma. El filósofo desprecia a quien afirma que todo está ya dicho y dicho y hecho, solo hay que seguir las reglas. El filósofo transformador simpatiza por el cambio, por la libertad. El hombre no está sujeto ni determinado a nada, por ello es responsable de sus actos, de sus decisiones. Hasta aquí las características de la reflexión filosófica. En el siguiente video daré una brevísima semblanza de algunos problemas abordados por filósofos durante la historia.